rápidamente aquí los nombres de algunos de los participantes. Es nuestra primera sesión. Les pedimos, les damos muchísimo las gracias por acompañarnos en este webinar sobre planes de movilidad y particularmente sobre el plan de Los Cabos. Es nuestra primera sesión. Estamos haciendo un ejercicio muy interesante de sesión remota. Quizás tenemos alguna fallita técnica. Por ejemplo, vamos a quitar este tema de que yo tenga que darle admisión a toda la gente. Una disculpa por eso, se nos fue quitar ese marquita, pero para las siguientes no va a haber esto. Pero afortunadamente tenemos a muchísima gente, gracias. Está Cristian Jesús Pérez, Satsila Torres, bueno, Uciel, ahora te hacemos la palabra. Está Metzi Arreola, está María Antonieta Carmona, María del Pilar Evangelina Vega, Dinaí Jauregui, está Germán Salazar, Patricia Valderraín, Zaira Vilchis, wow, Zaira, colega del Centro Mario Molina, muchas gracias. Zaira Buenrostro, Alma Lorena Espinosa, Ariel González Plan, Betzabel Pérez, Blanca, Carlos, dice aquí, Erandi Ornelas, Gabriela Ortega, Jesús Ramírez, Maetzin Arreola, Pedro Rojas, Roberto Sandoval, Víctor Manuel Floreani, Selma Cisneros, y más gente que se está sumando. Muchas gracias. Me voy a apoyar de mis colegas Jesús y Sofía. Sofía va a proyectar la presentación, pero pedimos, Sofía, que inicies, por favor. Pero queremos pues darles la bienvenida a todos, invitarles a mantenernos en este esquema de webinars y pues les queremos presentar aquí, chachán, el PIMUS de Los Cabos. Para nosotros esta oportunidad que tenemos de trabajar con el plan de Los Cabos, con el municipio de Los Cabos, Cabos, con las diversas. Recuerden, si nos ayudan sus micrófonos. Vamos a un poco iniciar. Estoy aprovechando que estás virtualmente, te podemos ver. No te había contado, pero mandar un primer mensaje de bienvenida a los colegas tan diversos. Te voy a poner mi micrófono y les recuerdo a todos si nos ayudan con un micrófono y ahora pues, continuamos. Te cedo la palabra, Uciel, si por favor nos quieres. Muchas gracias, Salvador. Bueno, se escucha por allí algún el usuario Carlos es el teléfono que se escucha. Carlos, nos ayudas por ahí. Ok. Gracias, te agradezco mucho, Salvador. Una medida, perdón, Uciel, a los colegas de apagar todos los micrófonos como moderador. Lo pueden desactivar ustedes, pero justamente para escuchar a Uciel hice esa medida de apagar todos por lo pronto. Gracias. Ok. Gracias, Salvador. Pues buenos días. Les damos la bienvenida a esta sala virtual. Agradecer también el entusiasmo de todo el equipo de urbanística liderado por Salvador Herrera. Pues efectivamente traemos ya el tema del PIMUS aquí en Los Cabos, la elaboración. En principio ya hay una etapa avanzada del diagnóstico, pero ahora pues precisamente nos vamos hacia la parte ya estratégica, digamos la parte rica y que queremos que nos sea de mucha utilidad. Evidentemente con esta coyuntura, que esperemos que quede en eso y que no, viendo los escenarios, pues ojalá impacte lo menos posible. Pues bueno, nos dimos a la tarea de modificar esta dinámica que teníamos aquí en Los Cabos y hacerla virtual y aprovechar, pues también por un lado, a convocar, pues digamos, a distancia a la gente de Los Cabos, pero dejarlo abierto, ¿no? Dejarlo abierto que puedan participar, desde luego, personas que están en otras ciudades del país, pues bienvenidos. Yo creo que sus comentarios pueden sumar a la experiencia que tenemos aquí en Los Cabos o que pretendemos consolidar aquí en Los Cabos a través del PIMUS. Entonces, agradecerles su participación de antemano y bueno, esperamos verlos aquí en los webinars que tendremos, 8 webinars. Entonces, esto va esta semana y mañana y la siguiente semana, pues los estaremos esperando y agradecerles mucho. Adelante, Salvador.
Gracias, Uciel. Veo aquí que Erandi no puede escuchar. Está nuestro colega Alejandro, quien es la parte de sistemas de aquí, de urbanística, que le pido que nos ayude a ver con los colegas quienes no pueden escuchar si es un problema de la sesión de nosotros o es un problema particular de su computadora. Muy bien, pues bienvenidos. Nos presentamos. Yo me llamo Salvador Herrera, director de urbanística. Me acompañan mis colegas Sofía y Jesús, que van a ser copresentadores, y también hay otros colegas de urbanística aquí presentes. Como primer inicio, sería padre, y lo queremos hacer para una foto, si nos permiten, si todos pueden activar sus cámaras para poderlos ver y saludarlos y no ser tan fríos aquí. Bienvenidos, hola Carlos, Jesús, ya saludos. Sí, Cristian, ¿qué tal? Cristian Jesús, hola Zaira, qué gusto, gracias. Ariel, muchas gracias. María Antonieta, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Airandi, ¿ya nos escuchas? Eh, eh, Satsila, pronuncié bien tu nombre, espero que sí, gracias por acompañarnos. Voy a bajar un poquito la pantalla para que se vean los demás. Están, mm, mm, mm. ¿Cómo hago esto? Luis Julián. Tiene una flecha hacia la derecha es como se baja y puedes ver los demás. Gracias. Muy bien. Está la flecha hacia abajo. Ajá. A ver, aquí, no, acá me dice de pantalla 2. Está Irving de Urbanística, Luis Julián, muchas gracias. Ulises Perales, Maetzin, Edson también de Urbanística, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Empezamos. Mi colega Sofía nos va a ayudar aquí con la presentación. Si gustan apagar sus cámaras en este momento para no tener tantos problemas de la línea. Y está el micrófono abierto, vamos a tener ciertas pausas. Yo voy a dejar aquí mi cámara encendida por cualquier cosa. Uciel, si igual tú también quieres dejarla encendida y así nos vamos monitoreando porque quiero estar atento a cualquier comentario tuyo y de los colegas, ¿verdad? ¿Ven todos la presentación? Sí, Alejandro López de Urbanística, te encargo mucho estar atento de las admisiones, porque como voy a estar enfocado en la presentación, no puedo estar viendo las admisiones. Sí, por favor, checa esto de las admisiones Ok, o cualquier otro colega. Muy bien, vale. pues bienvenidos. Planes integrales de movilidad. Luis Julián nos dice que sí puede ver la presentación. Gracias. Muy bien, pues iniciamos. La siguiente, Sofi, por favor. María del Pilar nos dice también. El webinar tiene unas pequeñas reglitas. El webinar tiene una duración de 1 hora 30, es decir, de las 11 a las 12:30 del día de hoy, martes. Haremos 4 pausas a lo largo del webinar para sus preguntas y comentarios. Y si desean hacer una pregunta de algún tipo, está una opción en donde está el chat, en donde pueden poner una manita así, que se ve color azul, al menos en mi computadora. Y Sofía va a estar muy atenta, al igual que Jesús y Alejandro, para alertarnos si hay una intervención y también pueden usar el chat. Eh, eh, Al final de la lista haremos, bueno, al final de la lista está el botón de levantar la mano. Los ponentes recibiremos la notificación y daremos la palabra. Al final del webinar haremos una dinámica participativa, por lo cual les pedimos tener, es que por sus celulares disponibles, por favor con un poco de pila para acceder muy rápidamente a un sistema de votación. Alejandro, te pido mucho que estés atento a las admisiones porque sigue llegando gente. Tenemos 35 participantes. Se acaba de entrar Germaín Hernández. Bienvenidos. Muy bien. Gracias, Ariel, que se ve la presentación. Contenido. Pues vamos a hablar de introducción a la movilidad urbana sustentable con algunos elementos que ustedes pueden ver ahí. Planes integrales de movilidad, que son los PIMUS. Cómo se hacen, tarea 4. Luego vamos a abordar el caso de la oportunidad en PIMUS de Los Cabos, qué se ha hecho hasta el momento, y vamos a dar links a acceso de información para que ustedes puedan descargar material, si así lo desean.
Y vamos a hablar como punto 6 de un panorama actual de la movilidad en Los Cabos. Siguiente. Nos presentamos con ustedes, nos llamamos Urbanística, somos un despacho de urbanismo que nos encanta trabajar la movilidad en relación con el desarrollo urbano, el espacio público, el paisaje, sobre todo porque vemos aquí una oportunidad de desarrollo social, económico y al final desarrollo sostenible para las ciudades en México y en el mundo en general. Tenemos varios proyectos, pero en materia de movilidad y PIMUS en específico, acabamos de terminar el PIMUS de Celaya, Guanajuato. Ese tuvo un enfoque bastante interesante al ser de escala municipal, en donde logramos atraer mediante la red vial estratégica, comunicar las comunidades rurales, semiurbanas, con las localidades urbanas. También hicimos el PIMUS de Zitácuaro, Guanajuato, perdón, Michoacán, y participamos en el plan de movilidad de David en Panamá. Hicimos algunas capacitaciones sobre PIMUS en Perú para una guía a nivel nacional. Y en general nos gustan mucho los PIMUS. Yo en particular tuve la chance de desarrollar el primer PIMUS del país en Chihuahua en el año 2005. Pues ese PIMUS ya se ha concretado en la ciudad de Chihuahua. Ya la ciudad tiene 2 corredores tipo BRT, que es como Metrobús en la Ciudad de México, ciclovías, etc. Siguiente lámina. Muy bien. ¿Quiénes estamos participando? Un equipo diverso, un equipo de varios, digamos, especialistas. Pueden ver ahí el equipo de especialistas. La que sigue. Sí, gracias, Patricia. Ya apagamos eso, no sabemos qué pasó. ¿Quiénes nos acompañan en el webinar? Pues ya dije los nombres de muchos de los participantes. Tenemos 37. Damos la bienvenida a las personas recientes que se han incorporado. Intenté leer los nombres de todos. Se está sumando ahorita Antonio Pérez Vázquez, bienvenido. Con él sumamos 37 participantes. Espero no haber omitido la lectura de sus nombres. Y nos pueden, si omití mencionar a alguien, por favor mencionárnoslos acá en el chat. Muy bien. Sigamos adelante con la siguiente lámina. Muy importante, ¿por qué hablar de movilidad en las ciudades de México? Una de las tareas pendientes, yo desde mi punto de vista como urbanista, más importantes y una exigencia del siglo XXI. Uno, la movilidad se relaciona con la prosperidad en el marco de crecimiento de la ciudad. Durante décadas apostamos que el crecimiento de la ciudad fuera a partir del automóvil, eso lo sabemos todos. Y eso no nos generó prosperidad, o al menos no de una forma equitativa para toda la colectividad. Y el caso de Los Cabos es muy particular, ustedes conocen sus condiciones, pero vemos que no toda la gente en Los Cabos accede a la prosperidad de Los Cabos, y un factor determinante que vamos a ver con Sofía más adelante es las dificultades de movilidad. Segunda razón, la movilidad es un plan colectivo. Eso es súper importante comprenderlo. Antes, cuando se hacían los programas de transporte y vialidad, no se consultaba a la gente, se pensaba que era dominio de los ingenieros civiles o de los ingenieros. Es un plan colectivo. ¿Hasta dónde quiero renunciar a cambiar mi patrón de viajes, de desplazamientos en favor de la colectividad? Y eso es un estado de mente muy difícil de inyectar, de propagar entre todos los habitantes de una ciudad. Y en Los Cabos va a ser un gran reto. Por eso que estas 39 personas que ya estamos aquí, se acaba de sumar una persona más, les pedimos nos ayuden a esparcir la voz de que viene este gran esfuerzo de movilidad para Los Cabos, porque es ante todo un plan colectivo en donde algunos van a ceder, a renunciar a ciertas facilidades que hoy tienen en moverse en favor de otras personas que hoy no han tenido esa gran oportunidad de tener una accesibilidad a su ciudad. En este caso, estas 2 localidades que tenemos en San José y en Cabo San Lucas, unidas por el corredor, que generan un gran desafío. Tercer elemento de la movilidad,
la anticipación beneficia el presente. Súper importante, anticiparnos a las tendencias de movilidad que están sucediendo. Hoy la gente joven desea moverse de forma alternativa al auto y está buscando eso, nuevas ofertas. Algunas vienen en formatos de plataformas, otros toman su bicicleta, otros comparten su automóvil, otros buscan medios para que el transporte público sea más cómodo. Entonces, hay que anticiparnos a esos cambios. Muchas ciudades de México no se están anticipando y les llegan estos cambios como ola. Un cambio, por ejemplo, en particular, son todo esta gama de oferta de micromovilidad, patinetas, bicicletas, etcétera, que si no se anticipan los cambios, llegan las empresas a pelearse por ciertos mercados sin una regulación clara. Y esto es lo que ofrecen los PIMOS, anticiparse. Pero también anticiparse a dónde se están poniendo las viviendas, a dónde se están poniendo los empleos y prever las conexiones que no únicamente deben ser vía automóvil. Cuarta razón, una perspectiva territorial. Los PIMOS son una capa de los planes de desarrollo urbano y Los Cabos está actualizando el suyo. Entonces aquí hay una conjunción muy importante de una estrategia de suelo con una estrategia de movilidad que generan un binomio importantísimo a cuidar, a proteger, a favorecer a través de normativa, proyectos, etc. Quinta razón, la planeación ayuda a los dirigentes a lograr un impacto paso a paso. Entonces podemos ir pensando en calles peatonales, podemos ir pensando en cierto orden en los estacionamientos, en donde los dirigentes municipales tengan aquí esta lista de acciones a realizar en diferentes frentes para lograr impactos sectoriales que en conjunto ayuden a la movilidad. La continuidad genera credibilidad y eso es algo muy importante. En la experiencia que tuve de desarrollar el PIMUS en Chihuahua, pues pasaron alcaldías de diferentes partidos, gobernaturas de diferentes partidos y el PIMUS ahí ha seguido y ha logrado que se construya este segundo corredor, ha logrado que se amplíe la red de ciclopistas en Chihuahua. Y eso está pasando en otras ciudades de México. León es un gran ejemplo. León, aunque no tiene un PIMUS, lo está desarrollando ahora y están en fase de consulta pública, tengo entendido, o algo así, pero están en esta fase de desarrollo. Tuvo varias estrategias de movilidad que fueron consistentes y se ha venido robusteciendo la movilidad en la ciudad de León. La forma urbana marca la diferencia y aquí gran oportunidad para Los Cabos. Forma urbana significa calles, red de calles y construcciones dentro de las manzanas. Y esa forma urbana tenemos que repensarla en Los Cabos, por el calor, por el tipo de vegetación, por las características topográficas muy importantes en Los Cabos. Entonces, forma urbana y movilidad son un binomio importantísimo, sobre todo para la movilidad no motorizada. Un gran desincentivo para la movilidad no motorizada, y esto quiere decir viajes peatonales, es cuando ustedes abren la puerta de su casa y lo que ven es una calle, ya sea sin pavimentar, que pasa mucho en Los Cabos, o una calle solo pavimentada, pero pensada en automóviles, entonces que es caliente, no tiene facilidades para los peatones, etc. Siguiente razón, prever es más rentable que reaccionar a los problemas. Y esto se ve muy bien en los pasos a desnivel en todas las ciudades de México. Generalmente cuando sucede un paso a desnivel en México, país, es porque no se previó la reducción de viajes en automóvil y se permitió que estos crecieran de forma incontrolable hasta que hacen casi obligatorio, entre comillas, un paso a desnivel en el, digamos, modus operandi de las administraciones públicas. Tenemos que atacar este concepto, porque algo que busca la movilidad no es ampliar la capacidad vial, sino es eficientar las vialidades con el uso de diversos modos de transporte. Siguiente razón, tener una dirección tiene un impacto positivo en la economía urbana y ojalá haya alguien aquí que represente a los diversos sectores económicos, seguramente que sí. Trabajamos con los hoteleros en particular. Se está uniendo Francisco Alcocer a la reunión. Bienvenido, Francisco Alcocer. Y finalmente, una buena estructura permite mandar mensajes coherentes. Esto es súper importante para las administraciones. Si voy a
limitar el uso del automóvil, pues eso tengo que ofrecer una diversidad de alternativas. Entonces, ¿qué es la movilidad? Es menor recurso natural, es decir, energéticos, espacio, suelo, con un enfoque integrado para las diferentes modalidades de transporte. Y aquí ven una ciudad, esta foto que escogió Sofía es muy relevante. Denver, Colorado, Estados Unidos, una ciudad que era adicta al automóvil. Solo 10% de sus viajes se hacían entre transporte público y no motorizados, y casi el 90% en automóvil. Pues esta ciudad de las montañas, de la zona de las montañas en Estados Unidos, decide cambiar su patrón de viajes e interviene de forma pues de muy alta calidad su movilidad, pero hizo un pacto que generó recursos propios de la ciudad para financiar estas obras. Y lo hicieron a través de una sobretasa al IVA local que se permite en Estados Unidos, con un medio punto porcentual, en donde la población la aceptó, siempre y cuando se etiquetara a obras cruciales de movilidad, como la que vemos en la foto. La que sigue. Sofi. Siguiente. Sofi. Sí, ¿no Ahí está está. cambiando? No. Ok. Pirámide de la movilidad. Nos vamos a la anterior, pirámide de la movilidad. Esto quizás ya muchos lo conocen, veo muchos colegas de la movilidad aquí presentes, pero es bien importante enfatizarlo. Esta pirámide de la movilidad, de la cual estamos tomando el gráfico de los colegas de ITDP, el Instituto para el Transporte y el Desarrollo de Políticas. Esta pirámide la vemos muy seguido en muchos esquemas, pero muchas veces no la interiorizamos en las políticas públicas. Y un ejemplo clarísimo es el tamaño de las banquetas en Los Cabos, en las zonas habitacionales. Ahí vemos que tenemos banquetas muy reducidas, con calles de un ancho pues bastante importante para los autos. ¿Qué significa una pirámide de la movilidad invertida? Significa que las banquetas, que los espacios en donde la movilidad es más humana, es decir, los barrios, las colonias, las unidades habitacionales, los fraccionamientos, son espacios más dedicados a la movilidad no motorizada, a peatones y ciclistas, para que sean estas células de las cuales se originan el interés en estos viajes peatonales y ciclistas en radios de 500 metros, 1 kilómetro. Sabemos que en Los Cabos la topografía, el calor es un desafío, pero ciudades tan importantes como la de ustedes pueden tomar estos cambios para que esos desafíos se conviertan en oportunidades. Hay muchas ciudades de mucho calor, por ejemplo, Phoenix, Arizona, que ha tenido grandes trabajos en movilidad a partir de un trabajo paisajístico increíble para favorecer a peatones y ciclistas. Luego viene el transporte público, que es esa, digamos, punto intermedio de la movilidad que nos permite buscar dos cosas: acceso de los modos no motorizados al transporte y, una vez que ingresan a él, vinculación con el resto de la ciudad. Muy importante. Después viene la carga, que en el tema de Los Cabos ha sido poco trabajada, poco estudiada, pero es un componente importante de los PIMUS. Y ustedes tienen el desafío de pues, una calle, carretera, bulevar, corredor, en donde sucede todo y tenemos que pensar colectivamente qué vamos a hacer con esa calle. Vemos la configuración que tiene el corredor en Los Cabos en términos de los desafíos que presenta. Y finalmente los automóviles. Mucha gente piensa que los automóviles, que los planes de movilidad son una restricción a los automóviles, y no es así. Es el uso más racional y eficiente de los autos. Esos son lo que buscan los PIMOS. Siguiente lámina, Sofi. Es sobre los objetivos de desarrollo sostenible. La movilidad es ahora un elemento muy claro, integrado en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. México, como país firmante, debe observarlo. Tenemos el objetivo 11 que nos permite ya justificar todas nuestras acciones de movilidad en el marco de las ciudades y comunidades sostenibles. Muy importante, cuando se hicieron los objetivos del milenio en el 2000, la movilidad y las ciudades tenían muy poca presencia
muy poca presencia en estos objetivos. Gran diferencia de cuando tenemos ahora los ODS, en donde la movilidad dentro del ODS 11 surge de importancia tremenda. La que sigue, Sofi. Muy bien. Y el siguiente punto es la nueva agenda urbana. Muchos de ustedes seguramente ya la conocen, es esto que este trabajo, déjenme le mando un mensaje a Sofía. Te estoy pidiendo que la descargues, Sofía, no la presentes en línea, porque a lo mejor eso hace que se vea tan lento. ¿Cómo se llama? La nueva agenda urbana. Y la nueva agenda urbana, que también está firmada por México en 2016, incluye a la movilidad en varios de sus componentes. Entonces, tenemos estos dos compromisos internacionales que se ha dicho muchísimo en México y somos muy especialistas en México en decir, estamos enfocados en esos objetivos, queremos cumplir con ellos, pero luego a la hora de materializarlos en la realidad territorial de nuestras ciudades no lo hacemos. Y queremos trabajar con ustedes en estos webinars para lograr asentar esto en los campos. La que sigue, Sofi. Muy bien. Ok, entonces aquí hacemos el primer espacio para preguntas y comentarios. Vamos a abrirlo y vamos a dedicar unos 5 minutitos. Por favor, levantar su mano y estaremos aquí atentos a cualquier comentario. Yo estoy viendo aquí. No veo hasta el momento ninguno. No sé, ¿continuamos? Se ve muy rara mi cara. Satsila, bienvenida. Micrófono abierto para escucharte. Hola, buena tarde a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, pues muchas gracias por este evento. La verdad nos queda súper bien con todo este aislamiento. Creo que estos eventos de movilidad pues dejan mucho, ¿no? Nada más mencionaste el ejemplo de Denver, mencionabas que el 90% de la movilidad era en automóvil y que gracias a este proyecto de generar obras de obras públicas, me gustaría saber en qué porcentaje cambió la movilidad con todos estos nuevos proyectos. Gracias por la pregunta. El proyecto es bastante reciente. Bueno, en términos de planeación urbana tendrá unos 10 años, quizás no es tan reciente en términos generacionales o sí, pero en términos de una ciudad sí. Y empezó por un proyecto piloto que fue rehacer la estación de transporte al centro de Denver, la estación central, que tenía tren de cercanías y autobuses. Entonces se reconfiguró pues, la accesibilidad urbana de esa estación de tren y se mejoraron los servicios. Y a partir de ahí, de solucionar lo que ya existía, empezaron a generar nuevos corredores de transporte como el que vimos en la foto. Entonces, no recuerdo el año específico, Cecilia, pero que quizás tendrá 10 años, pero lo más interesante es su esquema de gobernanza de Denver, en donde el público, como dije, votó por un impuesto específico etiquetado a la movilidad. Y la autoridad de transporte de la ciudad de Denver y del estado de Colorado, porque trabajan en conjunto, el DOT, que le llaman en Estados Unidos, Department of Transportation, trabajan en conjunto en la parte técnica, pero muy importante en la de transparencia. Y cada proyecto que va a ser financiado por este fondo se somete a un proceso de consulta pública y no todos han pasado. Hay algunos que han quedado en el tintero. Entonces es un enfoque permanente que, insisto, tendrá unos años. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos entonces. Hay 41 participantes. Vamos a admitir a Carlos López, bienvenido. Tiani Torres, bienvenida. Carolina Guisado, bienvenida. Dayanara Angulo, bienvenidos.
Bienvenidos quienes se acaban de sumar. Tenemos 39 participantes, decía, no, 40. Muy bien. Pues continuamos. Entiendo que no hay ningún otro comentario, tampoco en el chat. Sofi, ¿seguimos? Muy bien. Pasamos a la siguiente fase. Va a haber 3 espacios más para preguntas abiertas y un momento final interactivo. Planes integrales de movilidad. ¿Qué es un PIMUS? Es una herramienta política muy importante y eso es bien claro expresarlo. Es una herramienta política no de partidos políticos, no en ese enfoque, sino de política pública muy importante, de decisiones del corto, mediano y largo plazo. Entonces aquí entra desde cualquier autorización para un comercio, en su número de cajones, en su frente, etcétera, hasta los grandes desarrollos. Todo esto queda enmarcado en las políticas públicas de OMPIMOS. Genera alternativas al uso del automóvil. Cada permiso que se da en el municipio, cada acción privada puede generar más o menos uso del automóvil. Y ustedes en Los Cabos, pues tienen un gran desafío porque por su configuración urbana, las grandes distancias, pues es una ciudad que, digamos, tiene el gran reto de encontrar alternativas súper novedosas para generar viajes cortos y viajes en transporte público. Entonces, ahí tenemos un reto de sociedad impresionante. Promueve los viajes no motorizados o en transporte público e impulsa el ordenamiento de transporte de mercancías, que ya toqué ese asunto. La que sigue. En la foto ustedes pueden ver en lo que se pone en pantalla, porque tarda ahí la transición, este espacio que muestra la movilidad de una calle completa. Denme un segundo, que Jesús Ernesto Tapia se está sumando, al igual que Selma Cisneros. Selma y Jesús, bienvenidos al webinar del PIMUS de Los Cabos, primer webinar, bienvenidos, muchas gracias. Entre los beneficios está reducir el consumo de recursos naturales no renovables. Nosotros en el diagnóstico del PIMUS que van a ver con mi colega Sofía y Jesús, pues identificamos el aumento de gasolineras en Los Cabos. Y vemos muy normal, hasta bueno, que se ponga una gasolinera. Sin embargo, en los países y ciudades que han reflexionado más su movilidad, pues empiezan a ver en las gasolineras un elemento a observar por el consumo de suelo, de energéticos, que significa la presencia de la gasolinera. Es algo que en México se ha abordado muy poco y de hecho tenemos leyes que favorecen el que haya muchas gasolineras ahora con el tema de la reforma energética. Entonces, el uso de consumos naturales no renovables es un aspecto primordial a observar en los PIMOS, pero no solo para el consumo de energéticos para los automóviles, sino también, por ejemplo, el alumbrado eléctrico, porque cuesta mucho dinero público alumbrar tantas calles. Y ahí hay un consumo muy importante a observar y alumbrado eléctrico es un aspecto de los PIMOS que vamos a trabajar con ustedes más adelante. Otro beneficio es incluir a toda la población. Nosotros nos sorprendió en Los Cabos el número de viajes peatonales de los niños de población escolar a sus escuelas. Impresionante ver estos grupos grandes de niños y de mamás llevando, bueno, en la temporada normal, digamos, a las escuelas. Y es un viaje, el viaje no motorizado escolar que tenemos que cuidar. Nueva cultura de movilidad. También están los adultos mayores, también está la gente con alguna discapacidad, también están las personas con discapacidades temporales, que tienen que usar muletas, etcétera. Está la población económicamente activa. Su viaje al empleo es un foco muy importante de los PIMOS, pero también están los viajes recreativos, los viajes, los accesos a playa, que se junta con el beneficio de mejorar la calidad de vida. En el PIMUS de Los Cabos queremos trabajar con ustedes en estrategias para cuidar los accesos a playa de una forma muy importante. O cuarto beneficio, formular decisiones apoyadas por actores y por el público. Un PIMOS difícilmente es una disposición vertical. Más bien surge de abajo hacia arriba. Yo como ciudadano acepto, quiero cambiar mi movilidad porque reconozco
que hay otra movilidad un poco más sostenible, un poco más comunitaria y quiero acceder a ella. Por eso esa movilidad que acabo de escribir brinda beneficios sociales y ambientales. Un punto muy importante de los PIMOS, cumplimiento de las obligaciones fiscales. Un tema un poco complicado a tratar, pero necesitamos que todos los modos cumplan sus obligaciones fiscales. Transportistas, transportistas de carga, automovilistas en materia de estacionamiento, permisos, licencias, etcétera. Pero también peatones, ciclistas, en términos de las disposiciones de tránsito, que si bien no son disposiciones fiscales, si somos una persona más, bienvenido, son muy importantes. Y esto incluye las multas. Por ejemplo, en la experiencia que tuvimos en el PIMUS de Celaya, la gente no quiere pagar multas. Quiere seguir manejando rápido, quiere seguirse estacionando arriba de la banqueta. Entonces tenemos aquí un trabajo muy importante a hacer en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Los peatones muchas veces quieren seguir atravesando a media cuadra o a medio carretera, si bien hay que reconocer que quizás no hay las condiciones para que lo hagan de otra forma, todo esto es un binomio, tenemos que trabajar y unir estas piezas para mejorar la movilidad y la accesibilidad, generar esa nueva visión política que queremos de apertura con los PIMUS, mejorar la imagen de la ciudad, paisajismo, y finalmente incrementar la atracción de inversiones a las ciudades, que en este momento es muy importante. Siguiente lámina, Sofía. Yo creo que está un poquito saturado. Si quieres comentarme, así muy bien. Entonces, ¿cuáles son los principios que orientan un PIMUS? Ya lo he mencionado con diversos ejemplos, pero son sustentabilidad, participación, que ya di varios ejemplos de ello, largo plazo, porque tenemos que buscar cambiar esto en el largo plazo, cuantificable e integral. Y voy a poner un ejemplo de estrategias de movilidad de largo plazo. No quiero decir por este ejemplo que sea replicable a Los Cabos. No, solo simplemente son ejemplos de ciudades que han transformado su movilidad. Pero uno ve como paraíso de los ciclistas a Ámsterdam o a Copenhague. No estoy diciendo que vamos a hacer Ámsterdam, Copenhague en Los Cabos, entiendo todas las diferencias. A lo que voy es la madurez de las políticas públicas. En los años 60, Ámsterdam y Copenhague eran paraíso de los automóviles. Sus autos se estacionaban sobre las banquetas. Sus autos iban muy rápido. La gente tomaba y conducía. Las ciudades se decidieron ir cambiando para tener una nueva movilidad que ven sus frutos 10, 15, 20 años después. Por eso hoy Copenhague, en su nuevo PIMO, se puso la meta de que 50% de sus viajes van a ser no motorizados. Pero no es que los daneses hayan nacido con un gen de la movilidad no motorizada desde un inicio. Fue una política pública que todo empezó en Copenhague por peatonalizar la primer calle en los años 60. Y de ahí se fue construyendo. Entonces ustedes en sus dos centros, en el de San Lucas, en el de San José, que ya hay ciertas acciones de peatonalización, ¿cómo podemos aprender de ella? Trabajar más para cambiar la movilidad en Los Cabos. Siguiente lámina. Entonces, un PIMUS, ¿cómo se elabora? Hay una organización previa, un equipo de trabajo, un plan de trabajo, lo van a ver a continuación, un prediagnóstico, pero luego hay una etapa de diagnóstico. Y aquí nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con Los Cabos, con el Implan de Los Cabos, con muchos de los participantes que están en este webinar, en las etapas de diagnóstico que mis compañeros Sofía y Jesús van a definir, pero hoy Los Cabos ya cuenta con un diagnóstico y está en línea. Sofía les va a explicar dónde descargarlo, lo pueden descargar en unos momentos, digamos, ahorita que les pasemos el link, pero ya está ahí, ya hay información para tomar decisiones, información en la cual invirtió su ciudad y que siempre podrá ser mejor, siempre podrá ser más amplia, pero ya hay una base. Estamos en este momento en la etapa de elaboración del plan, buscando generar ideas para concretar los objetivos y construir modelos, para después pasar a una etapa de aprobación y publicación, que es muy importante. Evidentemente, que los primos sean aprobados por el público en sentido de
de apoyo o aprender a no, quizás esta estrategia es aún muy elaborada para nuestra comunidad. Vamos a dejarla de lado en esta primera versión y nos vamos por otra. Y finalmente la etapa de monitoría y evaluación, que es lo que le falla mucho a México. En México estamos súper entusiasmados en hacer proyectos de movilidad, corredores de transporte, peatonalización de calles. Ahora está muy de moda el urbanismo táctico y hacer correcciones a banquetas, en intersecciones. Pero muy pronto olvidamos el monitoreo y la evaluación. Y de ahí necesitamos tejer redes ciudadanas para apoyar a las autoridades en observar los cambios y saber si como comunidad estamos aprendiendo a movernos diferente. ¿La que sigue, Sofi? Muy bien. Entonces, Pimus, aquí si quieres hacerle acercamiento, Sofi, porque casi no se ve. Eh, Pimus ya hay muchos en el país. Aquí solo algunos que tenemos nosotros monitoreados en urbanística, en algunos hemos colaborado, pero la Ciudad de México empezó su estrategia de movilidad en la visión de, cuando le pones visión de presentador, ahí tiene una lupa, Sofía, si no necesitas salirte de... Mm, Sofía, hay una lupa en la parte inferior izquierda de tu pantalla. ujú. Cuando lo pones en presentación. Ya, ya. Entonces tenemos la Ciudad de México que empezó con su PIMUS, que no le llamaron PIMUS, pero Programa Integral de Movilidad. Gracias, Sofi. En 2013, ahora vamos por el segundo, se empieza a conectar, por ejemplo, todo el esfuerzo de movilidad ciclista en la Ciudad de México. En 2013, cuando inicia, bueno, un poco antes, 2009, cuando inicia Ecobici, teníamos 1% de viajes ciclistas en la Ciudad de México, hoy tenemos casi 6%. Los planes de movilidad, las acciones integrales van haciendo cambios en la sociedad. 6% de movilidad no motorizada ciclista en la Ciudad de México es un gran logro. La Paz, su ciudad capital, pues tuvo su PIMOS. Hemos escuchado diferentes opiniones, no queremos abordarlo, digamos, la polémica del PIMOS de La Paz, pero nos parece un ejemplo que ustedes tienen ahí muy cercano para conocer errores, aciertos y replicar ese aprendizaje y mejorarlo en Los Cabos. Tlajomulco de Zúñiga, que tuvo su PIMOS municipal, digamos, de esta zona periférica de Guadalajara, mucho esfuerzo peatonal. Los Mochis, Sinaloa, uno de los PIMOS de una ciudad media, bastante interesante, también liderado por el Implan. Chihuahua, el primer PIMOS del país que me tocó liderar. Fue impresionante que no había en ese entonces, 2004, esta comprensión de ligar lo no motorizado con el transporte público. Se manejaban como subsistemas totalmente diferentes. Morelia, Michoacán, que viene trabajando también a través del INPLAN y la Dirección de Movilidad con acciones muy importantes y tuvo un PIMUS por parte del Estado también un poco polémico por el tema vial. Sin embargo, bueno, por ahí hay experiencia. Querétaro me tocó trabajar en ese PIMUS como coordinador del PIMUS por parte del municipio de Querétaro. Este lo realizó la empresa Steer Davis Glib. Un PIMUS de solo el municipio de Querétaro, no de la zona metropolitana, un PIMUS que no incluyó transporte público por las atribuciones que no tiene el municipio de Querétaro y que ustedes en Los Cabos sí tienen gran oportunidad. Los Cabos y los municipios de Baja California Sur tienen el transporte público ahí en su ayuntamiento, en su administración municipal. Otro PIMUS importante, la Laguna Coahuila, que ahí sí se trabajó de forma más integrada a través de corredores de transporte. Los PIMOS hay muchos en el país, ya hay experiencia, para ver qué pueden hacer. Este material va a estar disponible en línea, también lo vamos a subir para que ustedes puedan consultarlo. Pide si me ayudas con eso, por favor. Y ven en esa tabla, pues los contenidos diversos que tienen los PIMOS. No hay regla mágica para un PIMOS, es traje a la medida de cada sociedad. Francisco Ortega se está sumando a la reunión. Bienvenido, Francisco. Siguiente lámina, Sofi. Muy bien, abrimos para preguntas y comentarios. Cierro mi micrófono.
¿Alguien que nos quiera comentar algo? No veo actividad en el chat o manos tú ves levantadas, Sofi. No, tampoco. ¿Seguimos, colegas? ¿Nadie quiere No. comentar algo? Satsila pidió. Adelante. Ok. Gracias por estar al pendiente. Hola, colega. perdón, es que no sé cómo levantar la manita, entonces por eso pongo yo nada más. Así está muy bien. Ese es otro método y bienvenida. Pues mira, viendo el cuadro que estabas mostrando, o sea, lo que entiendo es que desde el 2013 empezamos en México con el Plan Integral de Movilidad, ¿no? A nivel nacional, y cada ciudad comienza, pues no comenzamos de manera simultánea, lo cual para mí, pues, es preocupante y triste porque 2013, o sea, hace unos cuantos años, ¿no? No vinculábamos la movilidad con el crecimiento de la ciudad y pues por eso vemos la movilidad tan caótica que tenemos, ¿no? Y si solamente son las ciudades que muestran los que tienen eh, sus PIMUs, quiere decir que realmente estamos pues muy atrasados, ¿no? También mencionabas que en Copenhague empezaron en 1960 con el cambio de movilidad, que era de automóvil 100%, y no sé, supongamos que hasta el 2010, ¿no? Ya tienen la ciudad que tienen ahorita, las condiciones actuales, pues quiere decir que les tomó 50 años llegar a donde están ahora, y sumémosle a eso que son países primermundistas, entonces, ¿cuánto nos va a tomar a nosotros, caso México, llegar a esas condiciones, ¿no? Bueno, solamente esos comentarios. Gracias. Gracias por tu pregunta y comentario. Muy pertinente, sí, esta reflexión que haces que México, digamos, tiene una experiencia reciente en PIMUS. En general, en Latinoamérica es reciente. De los primeros planes de movilidad, con la palabra movilidad, son de Colombia, en el año 2000. De hecho, yo me fui a capacitar en el PIMUS de Bogotá, en su estrategia de movilidad, todavía no le llamaban PIMUS, creo, en el año 2001, y con el cual hice después los términos de referencia de Chihuahua para 2004. Sin embargo, Latinoamérica y México han dado pasos, a pesar de ese retraso que tú señalas, que es cierto, hemos dado pasos, vamos a decir, rápidos, considerando nuestro punto de partida, que es muy enfocado al automóvil. Pero tenemos algo que nos ayuda muchísimo, Datsila, que es nuestro reparto modal, incluso ustedes en Los Cabos. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver con Sofi más adelante, pero México como país y sus ciudades en diversas magnitudes tienen aún muchos viajes peatonales. El promedio del país está arriba del 50%, y aquí están algunos colegas que pueden complementar eso. Y en Los Cabos, no recuerdo, Sofi, si tú tienes el dato por ahí, pero andaba por ahí del 20%, ¿no? Los viajes peatonales. Chécale por ahí, o Jesús, ayúdame. Entonces, tenemos muchos más viajes peatonales que muchas ciudades de Europa y de Estados Unidos hoy. Y esa es desafortunadamente, es por una razón socioeconómica, ¿sí? En donde nuestra población de menores ingresos, que hemos desprotegido en términos de infraestructura para su movilidad, no les voy a decirlo muy feo, no les queda de otra más que salir caminando muchas cuadras, muchos kilómetros, metros, para llegar a la parada del camión. Sin embargo, eso es una oportunidad, en el sentido de que si mejoramos la infraestructura para esos viajes, la hacemos cómoda, la hacemos agradable, la hacemos segura, podemos mantener esa semilla de esos viajes. Porque algo que es muy difícil es bajar a la gente del automóvil. Se ha logrado. Metrobús Ciudad de México es un gran ejemplo. Metrobús tiene, no recuerdo, está Zaira aquí de Centro Mario Molina y otros colegas, pero creo que 10-15% de sus usuarios declaran tener auto y prefieren usar el Metrobús. Pero eso es porque hay un corredor denso en una zona urbana muy consolidada. Uciel, seguramente tú
por ahí también tendrás algún comentario quizás, pero en Los Cabos tenemos que pensar de todo esto que ha pasado en otras ciudades, más las experiencias locales de Los Cabos, cómo dar el giro. Muy bien. No sé si hay otro comentario, Sofi, en el chat o con manita, y si no, nos pasamos a la siguiente. Luis Julián, Uciel García tiene un comentario. Bienvenido, Uciel. Creo que yo te puedo quitar tu mute. Ya. Sí, sobre la pregunta que hacían era que creo que me parece que también tiene que ver un poco el marco jurídico, ¿no? Muchos a nivel local, pues evidentemente los municipios un poco se mueven también en el sentido de las legislaciones estatales y federales. En este caso, pues México, pues seguimos sin tener alguna legislación explícita en términos de movilidad a nivel federal y estatal, pues creo que también debe de haber muy pocos casos. Entonces, eso me lleva también a que a nivel municipal, pues evidentemente siguen siendo, si bien ya hay una buena cantidad de iniciativas en marcha y qué bueno, pues todavía en términos de todos los municipios del país, pues sigue siendo incipiente, creo que un poco también debido a esto, ¿no? El marco jurídico federal y estatal, que, digo, la Ley General de Asentamientos Humanos ya incorpora movilidad, pero como tal, una ley expresa para este tema, pues todavía a lo mejor ayudaría quizá más en estos términos para pues, permear en muchos más municipios, ¿no? También. Caso Sí. que ha ocurrido en Los Cabos, ¿no? Al no contar con un referente federal, se tuvo un intento con la ley estatal, pero también creo que eso también en cierta medida marca, ¿no? Para el impulso que podamos tener a nivel local. Sin duda, coincido contigo. Yo tuve la experiencia en Chihuahua que cuando le llamamos plan de movilidad ni siquiera estaba la Ley General de Asentamientos Humanos y entonces fue muy difícil incluso que se aprobara por Cabildo con ese nombre que no sabíamos ni de dónde agarrar, como un ejemplo menor de todo esto que tú bien señalas, Social, y estoy de acuerdo contigo. Muy bien, pues pasemos a la siguiente. Hay comentario también de Germaín Hernández, ¿quiere comentar? Así adelante, Germain, bienvenido. Bienvenida. Hola, buenos días. Mi pregunta y duda es la siguiente. Ahí en el plan integrador mencionabas que debería haber en los gobiernos locales un departamento exclusivo para dar los permisos. Me refiero en estos casos a los gobiernos municipales. En el caso de Puebla, Desarrollo Urbano tiene un departamento que se llama Gestión Vial, pero está desarticulado con la Secretaría de Movilidad y desarticulado con la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, obviamente, pues ahí hay pues un sesgo de acciones porque el usuario va a pedir permiso, pero inclusive también aquí podría caber protección civil, porque estas 4 instancias, al momento de pedir un permiso, pues no están vinculados en la información y posteriormente se hacen otro tipo de acciones que llegan a hacer alguna especie de traba para el usuario, sobre todo en cuestiones de recaudación. Entonces, esa es mi pregunta. Este plan, este programa, pues tiene que articular todo ese tipo de acciones, supongo. Sí. De acuerdo, Germain, muchas gracias. Sí, y hay un comentario de Francisco que ahorita atendemos. Está la corriente de crear dependencias municipales de movilidad. Mencionaste el caso de Puebla, pero ya existe en Morelia, ya existe en Querétaro, Mérida está caminando hacia allá. Los Cabos tiene su área de movilidad de transporte. Celaya, por ejemplo, que acabamos de hacer, nuestro Pimos allá, tiene su área de movilidad también. Y pues el marco de operación está siendo el que tú señalas, desafortunadamente, una descoordinación entre áreas del municipio, para empezar, 2, entre lo que hace el municipio y el Estado, aunque sean municipios que no son capital, como el caso de ustedes, o Celaya, donde trabajamos nosotros, que vienen estos proyectos estatales que se sobreponen.
Y cuando son municipios capital, bueno, pues está todavía más problemático. Me tocó trabajar en Querétaro, pues una descoordinación. Y esto nos lleva a lo que dice Uciel sobre el marco de normativo, ¿no? Aún es incipiente, las facultades, si bien están asignadas, los tramos de facultad, que es nuestro equipo legal, que tenemos 3 personas en ello, para este PIMUS, no, los tramos de facultad no están debidamente ordenados y entonces hay ciertas sobreposiciones. Entonces, lo que hemos pensado para el PIMUS de Los Cabos es que una oportunidad grande es desarrollar con mucho mayor precisión todo lo normativo, los procedimientos, los requisitos, la coordinación, la participación, es decir, la gobernanza, para evitar en la medida de lo posible lo que tú bien señalas y que lo vemos que está pasando en otras ciudades y que ahí va pues esta dinámica. Y Francisco Alcocer pregunta, ¿para qué sirve la movilidad? Me queda claro que es una pregunta inocente, no he encontrado respuesta. Mucho se ha hablado de lo que es, pero no para qué sirve. Entonces yo diría que tienes toda la razón y un aspecto súper importante, Francisco, es que sirve, o sea, básicamente la movilidad sirve para facilitar que más personas realicen más viajes de forma segura, de forma eficiente, de forma sostenible. Esto quiere decir romper con el esquema actual en donde ciertas franjas de población, niños, tercera edad, discapacitados, personas que por razones económicas no pueden, quedan rezagados, relegados de poder moverse o poder moverse más para atender sus necesidades. Y las necesidades no solo son el viaje al trabajo o a la escuela, son muy importantes las necesidades recreativas, culturales, de salud, de credo, de recreación. Entonces, para eso es la movilidad, para facilitar más viajes. Nuestra población en México realiza un promedio de 2 viajes al día. Es bajísimo. Un país desarrollado, su población realiza 6 a 8 y algunas veces 10 viajes al día. Imagínense el dinamismo económico de una población que realiza 2 viajes al día versus una población que realiza 8 o 10 viajes al día. Es abismal la diferencia. Entonces, porque cada viaje significa exposición a la ciudad, posibilidad de intercambios de toda índole, no solo económicos. Entonces, para eso sirve la movilidad. Y Rubí Vázquez dice, ¿qué pasará con los proyectos que se plantean en el PIMUS al momento de la ejecución? ¿Quién guiará, esos proyectos y quién los ejecutará? Si quieres, adelante una respuesta, Uciel, y si tú gustas participar, bienvenido. Pero estamos en una fase de conceptualización inicial del PIMUS. Lo que tú preguntas, Rubí, es clave y vendrá hacia junio. Tendremos más esa etapa que tiene que ver con la gobernanza del PIMUS y los procesos de decisión. Pero lo que sí adelanto es que es un componente clave de los PIMUS. Uciel, ¿tú quisieras comentar o...? ¿Seguimos? Ah, no te he quitado el unmute. Ah, ok. Ya, ¿verdad? Listo. Efectivamente, pues es algo que se está revisando. ¿Cuál pudiera ser digamos, el esquema en donde pudieran radicar la gestión de los proyectos, ¿no? Porque evidentemente, pues eso es la parte, pues, fundamental, ¿no? De la concreción del PIMUS, es decir, cómo se podrían, o qué, digamos, tenemos claro que aquí desde el INPLAN, tanto la elaboración, pudiéramos llevar esta parte de elaboración o proyectos ejecutivos de la cartera de proyectos del PIMUS, pero efectivamente hay varias vías por las cuales poder concretar los proyectos. Se estaría explorando pues, desde luego todas. Por ejemplo, tenemos un FOIS, un fideicomiso de obras e infraestructura social, que esta parte yo diría que esta parte de infraestructura social, tal cual lo define la ley, pues te permite dar cierta apertura a quizá meter ahí algunas obras o proyectos de movilidad. En este caso, este FOIS que tenemos aquí en Los Cabos ha funcionado muy bien. Curiosamente ha funcionado muy bien para vialidades, pero creo que ahora debería de funcionar
mucho mejor para esa otra parte de lo que tú mencionas, Salvador. Mucho se ha favorecido la parte automóvil y bien en cierto sentido, porque evidentemente hay una movilidad de mercancías, en fin, hay necesidades que no podemos negar, pero por otro lado, si reviramos o hacemos un giro, por ejemplo, a este fideicomiso, a este FOIS, y reorientamos las inversiones de esta figura que ha funcionado bien a proyectos de movilidad, bueno, pues podría ser creo que muy interesante. Entonces, hay varios mecanismos que estamos valorando cuál pudiera ser. Desde luego, creo que no habría uno solo. Tendría que ser un abanico y efectivamente ver desde qué puntos de vista, por un lado, qué instancias van haciendo qué. Evidentemente hay una parte de proyectos ejecutivos, hay otra parte de obra y ejecución, y hay otra parte, pues, sin duda, de monitoreo y seguimiento. Asignarle a cada instancia local una tarea, pues va a ser importante. Y desde luego, pues también si revisamos ese arreglo institucional, si lo tenemos, y si no, pues puede ser una tarea, ¿no? Si efectivamente contamos o no con un arreglo institucional que nos permita hoy en día, si tuviéramos el día de mañana ya una cartera de proyectos de movilidad, ¿tendríamos ya el arreglo institucional para operarlos? Probablemente sí, probablemente no, y eso es lo que estamos también revisando, y viendo si es suficiente ahora el arreglo institucional con el que contamos, o bien hacer también incorporaciones en ese aspecto, ¿no? Entonces creo que también es parte de la misma estrategia que se está revisando. Gracias, Uciel. Están Carlos López y Carlos que quieren tener una intervención. Bienvenidos y después de ustedes continuamos con Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Soy Carlos López, director general de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Los Cabos. Agradezco la invitación a esta reunión. Hola a todos. Mi pregunta, creo que hay un poco de... mi pregunta está encaminada, bueno, ahorita están en el proceso de obviamente de las reuniones, de las preguntas, de cómo vamos a trabajar este programa. La primera sería, ¿cuál sería en México? Si en la Ciudad de México es el modelo a seguir. Entiendo que hay diferencias en cuanto a la infraestructura, geografía, clima del lugar. Sin embargo, ¿cuál sería en cuestión normativa, en cuestión de logística? Sería nuestro punto de referencia para nosotros en relación a México. Esa es la primera. Y cómo podríamos integrar nosotros como ecología. Y aquí en el municipio de Los Cabos existe la Dirección Municipal de Transportes, el mismo plan, diversas direcciones. ¿Cómo sería el proceso normativo en el cual nosotros podríamos trabajar esta parte? Porque sin duda son diversas áreas en las que estamos involucrados en esto, ¿no? Gracias, Carlos. Bienvenido al webinar. Nos entusiasma mucho que tú como director de Ecología estés presente y te pedimos si nos ayudas en tu comunidad de medio ambiente y funcionarios a propagar la noticia de estos webinars. La respuesta todavía no la tenemos clara, pero porque pues estamos en el proceso de elaboración, pero te comento cómo hemos trabajado con otras direcciones de ecología en los otros PIMOS que hemos hecho y qué tenemos al momento en Los Cabos. Una, el componente medioambiental es clave en los PIMOS. En muchos casos es su razón de ser. En el caso de la Ciudad de México, surge el interés de la movilidad por el tema de contaminación. Más que traslados de la gente, más que equidad social, fue por la contaminación. Quizás en Los Cabos este factor no es el número uno, pero es muy clave. Entonces, aspectos que los PIMOS tienen que ver con el medio ambiente, es todo el tema energético, emisiones, dependiendo del municipio, pero todo el arbolado urbano, captación pluvial en las calles, diseño de calles para la captación pluvial, aunque sabemos que en Los Cabos pues es, digamos, menor la proporción, pero cuando llueve, llueve. Todo el diseño ambiental de las calles es importantísimo.
manejo de los residuos sólidos derivados de la movilidad, todo el tema con talleres mecánicos, todo eso que tiene que ver un tanto con protección civil, un tanto con ustedes, es importante para nosotros. Rutas del transporte de residuos sólidos, que muchas veces se hacen sin una perspectiva de reducción de emisiones. Entonces, hemos trabajado, por ejemplo, en Zitácuaro hicimos eso de rehacer las rutas del transporte de residuos sólidos con una perspectiva de eficiencia energética, reducción de emisiones que conllevó a una reducción de costos de operación. ¿Qué más con ustedes? Cauces de arroyos, súper importante. La oportunidad de generar una red alternativa, separada, ambiental y paisajísticamente integrada en Los Cabos, dada su topografía y su hidrología, es impresionante. Podríamos tener una ciudad súper bonita con todo el tema de sus cauces incorporados, ¿no? Y de ahí, pues, la limpieza versus la situación que hoy tienen. Entonces, son solo unas ideas, pero realmente queremos generar una agenda con ustedes y la comunidad, el sector que ustedes representan, para ampliarla y ver en esta primera etapa que es pertinente. Obviamente lo que dije es una lista larga, tendremos que ver qué es posible, viable, factible, prudente hacer ahora, ¿no? Pero son algunas ideas. ¿Te parece bien? Estaba el otro Carlos y también está ahora una colega de Rubí que que aplicaría la implementación de jardines de lluvias en las obras. Sí, los PIMUS van mucho hacia eso, de rehabilitar la infraestructura en ese sentido, Rubí. Carlos, tú tenías una pregunta. Terminamos con Carlos para pasar a la siguiente etapa. Bueno, yo nomás hacer un comentario antes que nada y agradezco la invitación que me hicieran para asistir aquí. Incluso les pido una disculpa porque estoy solo aquí en la oficina y ahorita traemos el tema de la contingencia. Pero quiero participar en el dato que hacían ahorita sobre el esquema legal. Hay una ley, hay un reglamento vigente, incluso hay una iniciativa de ley y hay una ley votada que no se ha publicado en el diario oficial y contempla totalmente lo que es, por decir así, la movilidad, la pirámide de la movilidad, ¿no? Lo que veníamos viendo ahorita, que es el ciclista, el peatón, todo lo que conlleva el transporte. Es una ley, la verdad, le he dado un repaso así y prácticamente por ahorita que estamos aquí en el área de transporte, está muy buena, contempla todo, contempla pasos a desnivel, todo lo que es para los discapacitados. Pero aquí hay un problema añejo que siempre ha existido, ¿no? Y es politizar las cosas, ¿no? Esa ley está votada, pero está detenida. Yo no sé si en esa ley se contempló el PIMUS, pero en lo que he podido leer está muy buena, contempla varios aspectos de lo que se está viendo ahorita aquí. Te digo, tenemos ahora sí ese problemita, ¿no? Yo espero que se solucione lo más pronto posible y salga, ¿no? Salga y ayude a la ley de transportes y al reglamento de la ley de transportes. Esa ley en realidad puede ser una ley de movilidad que se salió hace poco ahí en el Congreso. Y la vamos a esperar, ¿no? Pero sí, ojalá y dejáramos de tener este problema, ¿no? Que se politicen las cosas. Pero es sobre la coordinación, ahorita que hablaban sobre la coordinación entre dependencias, sí existen en la ley actual incluso que hay que tener una coordinación entre dependencias para ciertos temas, ¿no? Hay coordinación con ecología, ahorita con Carlos, que son ellos quienes dictaminan a veces en las unidades y de ahí pasan con nosotros. Pero sí hay otras dependencias que o ignoran o no lo hacen y no hay una comunicación. Sería interesante volver o quien entre ahí que se cerciore de cómo hacerlo y de los reglamentos, ¿no? Cabe destacar que ahorita que mencionaban quién va a dirigir todo este tipo de situaciones, por supuesto en la misma ley que les platico ahorita viene contemplada que se cree la dirección de movilidad, va a ser un instituto de movilidad incluso, pero va a contemplar también a los consejos municipales de movilidad en los municipios.
es ahí donde se va a definir. Yo espero que si sale esta ley, se defina ahí quién va a dirigir toda la temática, ¿no? Lo que corresponde a la pirámide de movilidad. ¿Es cuánto, Salvador? Gracias, Carlos. Y veo que pues lo que apuntas tú es muy relevante, se relaciona un poco con lo dicho de normativa. Y vamos a tener un taller de normativa, de institucionalidad, de coordinación con nuestros colegas del área legal e institucional, Tania, Aldo y Sandra, en donde estos, no detalles, pero este esquema tan importante de la coordinación y la normativa, que reconocemos que ya hay bastante hecho, y buscar, digamos, enmarcar esto dentro de una nueva institución como podría ser, etcétera. Vamos a tener uno en específico, pero insisto, los PIMOS, y quizás no lo dije antes, pero tuvieron una fase muy técnica, de mucho proyecto de transporte público sobre todo, y hoy están teniendo una fase más normativa de coordinación, de integración, y ya no solo tan técnica. Entonces, esto que ustedes dos apuntan es muy relevante. Se acaban de sumar 2 personas más. Bienvenidos, tenemos 42 integrantes y cedo la palabra y la imagen a mis colegas Jesús y Sofía. Lo que sigue es, ¿qué tenemos hasta ahora? Lo vamos a explicar muy rápidamente porque Plan lo pueden... integral de movilidad urbana sostenible. Correcto. Y para que ustedes lo puedan descargar, terminar el webinar en tiempo y vernos en el siguiente. Si nos acompañan, les daremos mucho las gracias. Adelante, Sofi, Jesús. Hola, hola, buenos días a todos. Muchas gracias primero por sus comentarios y por sus preguntas. Vamos a irnos ya en esta última parte rapidísimo porque nos quedan 15 minutos. De todos modos, esta información la pueden consultar ustedes en la página. Bueno, ¿qué se ha hecho en el trabajo del PIMUS de Los Cabos? Como Salvador les comentó, nosotros estuvimos trabajando el año pasado en la etapa del diagnóstico, que sería en esta serie de pasos para la elaboración de un PIMUS, y actualmente nos encontramos en la formulación de estrategias. Por eso estamos realizando todos estos ejercicios de consulta a diferentes actores, a la población, lo que nos va a ayudar a alimentar las estrategias y las propuestas que nosotros hagamos para mejorar la movilidad en Los Cabos. Aquí en la pantalla les estoy mostrando el sitio que desarrollamos para recibir consultas, para recibir preguntas. Es pimusloscabos.mx. Ustedes pueden acceder a él en el momento que quieran. Y en este sitio tenemos toda la información de lo que estamos desarrollando y sobre todo tenemos los resultados del diagnóstico. Tenemos arriba el documento integrado del diagnóstico en el que ustedes pueden consultar libremente los resultados que tuvimos en los diferentes estudios. Ahorita en un momento mi compañero Jesús les va a explicar un poquito más a fondo. Y bueno, rápidamente, no sé si ya se esté viendo la pantalla. Ya. Pero rápidamente, gracias. El documento del PIMUS es un esfuerzo en colaboración del Ayuntamiento de Los Cabos a través del INPLAN, con nosotros, el Despacho de Consultor Urbanística, que fue financiado al 100% por fuentes municipales y este documento reconoce que la movilidad es un factor para aumentar la competitividad y el desarrollo económico de la población de Los Cabos. Y aquí tenemos la pantalla en la que ustedes pueden descargar la información del diagnóstico. Es una serie de títulos que están en el micrositio. Ustedes entran a pimusloscabos.mx y en el título de Infórmate Más, en la parte de arriba encontrarán ustedes el diagnóstico del PIMUS Los Cabos, que es el que contiene todos los estudios que realizamos en campo, los resultados, la parte normativa también, y la metodología que seguimos para obtener estos resultados. Y bueno, estos son los estudios que realizamos para el diagnóstico. Para esto le cedo la palabra a mi compañero Jesús y que les va a explicar a fondo lo que se hizo en el diagnóstico. Bueno, muchas gracias a todos. Más que explicar a fondo, es explicarles cuáles fueron estos estudios que realizamos, que se desarrollaron durante el mes de febrero de 2019 y que además, pues parte de esto
es una construcción de todo, de la situación actual de la movilidad en Los Cabos, que esto, siempre cuando hacemos estudios, oye, ¿por qué este apartado no quedó aquí? ¿O por qué este dato no está? Porque era parte de cómo se fue desarrollando el ejercicio. Para esto nosotros tenemos esta metodología en que la primera tarea era el ámbito de estudio. Es la delimitación del área de estudio, la descripción general de esta área. Algo interesante que sí que desarrollamos, digamos, es la primera vez que se desarrolla para un plan de movilidad, es la red vial estratégica, tomando en cuenta el manual de calles de SEDATU. En el estado actual de las calles, de la red que nosotros normalmente conocemos como la red vial primaria, secundaria, terciaria, algunas colectoras, ¿cuáles de estas encajan dentro de la red vial primaria, de la red vial estratégica que plantea el manual de calles de SEDATU? ¿Por qué hacer este análisis en un diagnóstico? Pues para poder identificar cómo están esas calles, si realmente tienen algunos criterios que acá actualmente en el manual de calles, pues lo que buscan es que podamos medir la habitabilidad, no nada más el tema de las características geométricas de una vialidad, sino qué características tiene además de su uso, un tema de habitabilidad. Otro fue el instrumento de análisis de estudios previos, que en Los Cabos tienen estos planes parciales de centros de población, tanto para Cabo San Lucas, para San José, para la zona del Pacífico. Tienen un plan de desarrollo urbano a 2040, que como mencionó Salvador en un inicio, se está actualizando a un plan municipal de desarrollo urbano, y en el cual pues es muy importante que en este análisis que se hizo, pues se haya revisado todo lo que se plantea, no nada más en temas de suelo, sino también en temas de movilidad y de infraestructura para la movilidad. Otro aspecto muy importante, pues análisis de los determinantes de la demanda de movilidad, sociodemográficos, economía, equipamiento, topografía y pendiente, y otra muy importante que es la morfología urbana. Todo esto, analizándolo, muchas veces pensamos que estas secciones de los documentos de desarrollo urbano de movilidad son, digamos, son los de cajón, ¿no? Pero que en este apartado pues nos da mucha información, nos da una pauta para poder entender cómo los estudios de campo, la parte técnica, pues cómo se ve reflejada en este tema, digamos, estadístico. Y hacia el tema de topografía, equipamiento, obviamente, topografía y pendiente, y algo que se hizo en este diagnóstico, que es morfología urbana, es que Los Cabos tiene estas desconexiones causadas digamos, por el relieve y las consideraciones que tiene en cuanto a arroyos que bajan de las montañas o de los cerros. Sobre todo, que esto, pues, como menciona Salvador, pues es un tema en el que hay una separación y crea cierta separación entre los diferentes centros de población. Entonces, ¿cómo las estrategias pues le pueden dar pauta para tener una nueva, digamos, nuevas calles con nuevas consideraciones, que no nada más sea el tema del automóvil, sino cómo podemos replantear esas nuevas conexiones con un rediseño de las vías? Análisis de los determinantes de la demanda de movilidad. Ya en los trabajos de campos en demanda, pues obviamente estudiamos afores vehiculares en estaciones maestras para conocer cuáles son las horas de máxima demanda. Realizamos una encuesta origen-destino para poder obtener cuáles son los principales destinos a los que la gente quiere ir. El transporte del personal del sector turístico, que es súper importante, es un elemento clave en la movilidad en Los Cabos, que esto es dado por los propios hoteleros, por el propio sector turístico. Conteo de pasajeros en terminales de transporte, aeropuertos, centrales de transporte regional, la terminal de cruceros, una encuesta de interceptación que esta se realizó más tanto en las estaciones de transporte de transporte regional, así como en el aeropuerto, para conocer mucho de cómo realizan los traslados estas personas que llegan a Los Cabos, tanto turistas como gente de negocios o gente que vive en Los Cabos.
Realizamos también conteos de peatones y ciclistas en 15 nodos de San José y San Lucas. Hicimos una encuesta de perfil ciclista, conteos vehiculares clasificados y direccionales en estas 15 intersecciones. Y tenemos también, ya en la parte de análisis de la oferta, pues hicimos un diagnóstico del servicio público de transporte de pasajeros, donde realizamos un mapeo de las rutas de transporte público, un inventario de las unidades y costos operativos, frecuencias de paso y ocupación visual, estudios de ascenso y descensos, estudios de cierre de circuito, tipología de las paradas de transporte, diagnóstico del servicio público de automóvil de alquiler, diagnóstico del servicio de movilidad por aplicación, también que ahí tuvimos información que nos fue proporcionada para este caso, diagnóstico de estacionamientos, hicimos duración, rotación, tiempo de búsqueda, plazas, estacionamientos asociados al comercio, todo un diagnóstico del tema de estacionamientos que está muy ligado a cómo se administra el espacio público, sobre todo para poder conocer qué podemos plantear respecto a una mejor administración del automóvil particular. Diagnóstico de la infraestructura, inventario y características y estado de conservación de la infraestructura de carretera vial, peatonal, evaluación de infraestructura ciclista, infraestructura para el transporte de carga, inventario de terminales de transporte, inventario de señalamientos. La que sigue, Sofi. Y a su vez, algo que nosotros realizamos fue una serie de estudios transversales. ¿Por qué transversales? Porque pues tocan varios de estos temas. Un benchmark de indicadores de movilidad, cómo está situado Los Cabos con respecto a todo lo demás, estudio de la perspectiva de género en el transporte y movilidad, diagnóstico de seguridad vial, desarrollo orientado al transporte y una caracterización y uso de la flota, un análisis de la capacidad vial, nivel de servicio por intersección analizada, donde hubo datos muy interesantes que nos arrojan que ya hay ciertas condiciones de congestión. Esta parte que mencionan, que mencionó Salvador, que mencionó Uciel, y que además, fue parte primordial de los estudios, que es que es esta parte de, a ver, permítanme porque se movió la pantalla y estaba viendo la presentación, listo. Que es muy importante en esta parte de hacer operativo, aplicable, implementable este plan, que fue la parte del marco jurídico, político y administrativo, pues fue analizar todos estos puntos que ponemos aquí, el marco, el diagnóstico sobre las atribuciones municipales, muy importante, un diagnóstico sobre la calidad normativa estatal y municipal en materia de movilidad, qué es lo que, o sea, ¿realmente podemos aplicar esto? ¿Se puede hacer? Análisis de los procesos para otorgamiento de concesiones, análisis de procesos para determinación de tarifas de transporte, diagnóstico institucional, análisis sobre el presupuesto de inversión en materia de movilidad, muy, muy importante todo esto. También otros estudios es el análisis de impacto y externalidades, contaminación y cambio climático, salud, accidentes, congestión, ruido, estudio inmobiliario, y además, pues, estas conclusiones sobre el análisis FODA que hicimos por ahí, y además una identificación de ámbitos y zonas de atención estratégica. Obviamente todo esto cae en un tema de hacerlo más ágil. Adelante, Sofía. De que esto, pues, que los resultados nos puedan dar un antes, ya nada más para cerrar y poder entrar ya a las, preguntas y comentarios. Sí, muy bien. Gracias, Jesús. Gracias, Sofi. Estamos llegando a la recta final. Esta presentación y el contenido, si lo quieres pasar nada más rápidamente, sí. Es un resumen del diagnóstico, pero la información está disponible y va a haber otros webinars. Ahora Jesús nos da las fechas en unos momentos, pero todo este material lo pueden descargar en línea. Ahora les volvemos a mostrar el sitio web donde se puede descargar, pero tenemos mucha información. Habrá webinars particulares para ver esta información, porque quizás es de interés de muchos de ustedes, pero aquí está. Sí, Satsila, podemos compartir la información y sobre todo la información. Esta presentación es un resumen, pero tenemos todo el diagnóstico disponible en esta página que está ya ahorita abierta. Pueden descargar y va a estar, además del diagnóstico como se ve ahí, está esta presentación que es resumen y el video. Me gustaría, para no faltar a su tiempo, nada más voy a quitarte la pantalla, Sofi, y voy a pasar yo a mi pantalla para hacer el último ejercicio que tenemos pensado realizar con ustedes sobre el PIMUS. Nada más déjenme
Me estoy haciendo bolas con tantas pantallas. Aquí, perdón, acá. Y aquí share screen. Es supuestamente este. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio. Si nos ayudan metiéndose a sus teléfonos o página web y ponen www.menti.com, www.menti.com. Yo lo voy a poner y les enseño. Y les va a salir un recuadro donde les va a pedir ese código 6120.25. Un punto. Les va a salir este recuadro. Ah, no se ve mi teléfono. Ahí está. Y les sale este número. Aquí ponen 6120.com. Es que como estoy con la pantalla virtual, 612025. Queremos primero preguntarles sobre el estado de ánimo. ¿Cómo ven? ¿Ven viable un cambio en la movilidad en Los Cabos? Queremos ver por dónde andan los ánimos para diseñar estrategias. Una, para levantar el ánimo en los cambios positivos de la movilidad y ver por dónde anda. Entonces aquí está el público dándonos sus respuestas. Muchas gracias. Nos ayuda mucho este tema. Recuerden que la información está para bajarse en línea. Ahí está el sitio. Por favor, ponlo en el chat de aquí, Sofi, del grupo, para que también lo puedan descargar desde ahí. Se meten, además de que esté ahí en línea. El sitio es muy fácil, es pimusloscabos.org. .mx. ¿Perdón? Pimusloscabos.mx. Disculpa. .mx. Hay dos personas que se acaban de sumar, Enrique Iván y Jesús Fernando Robles. Bienvenidos. Estamos un poco en el cierre, pero son bienvenidos y les animamos a seguir. Tenemos ahorita 24 respuestas, pero hay 40 participantes en el webinar, entonces vamos a esperar un poco a que todos acaben de votar. Pero la pregunta es esa. ¿Ven viable un cambio en la movilidad en Los Cabos? Ay, sé que estoy aquí, así. Altamente viable, muy viable, poco viable, muy poco viable o nada viable, si hay algún por ahí pesimista. No se preocupen, esto es, ¿cómo se dice? Anónimo. No vamos a saber quién es el pesimista del grupo, pero si lo hay, nos interesa saber que hay ese poco desánimo para buscar cómo, pues, trabajarlo. Pero vemos que el grupo, las 30 personas que nos han emitido respuesta, lo ven entre altamente viable y muy viable, y a nosotros como técnicos de la movilidad nos ayuda a ver por dónde les vamos mostrando elementos para que ustedes decidan, porque los que van a decidir son ustedes, comunidad de Los Cabos, de San José y de Cabo San Lucas, sobre esto. ¿Alguien más que vaya a participar en el Mentimeter? Damos un minutito más, o nadie más. ¿No? No hay nadie que ponga comentarios, Sofi, nos seguimos. 31, llegó un votito más, porque tenemos 44 personas y solo 31 emitieron comentarios. Yo creo que los de urbanística se abstuvieron, ¿verdad? Porque si no vamos a ser muy... inflarla. No, no lo vamos a hacer nosotros. Francisco Ortega se está sumando. Bienvenido, Francisco. Contigo somos 45 personas. Rompimos nuestra meta, muchas gracias. Teníamos pensado 30, estamos 45, estamos muy entusiasmados. Ahora Jesús va a decir las fechas. Siguiente pregunta, ¿qué les pareció el webinar? Si lo pueden teclear ahí y mandarnos. Es abierto, denos su mejor, qué les pareció, bueno, malo, etcétera. Y la que sigue es una sugerencia. Y con eso vamos a cerrar para buscar terminar en tiempo, que ya nos pasamos 3 minutos, disculpen. Jesús, si quieres ir comentando las fechas, por favor. Sí, bueno, antes que nada, pues agradecerles obviamente su participación, su asistencia, a todos los que están aquí. Hemos hecho difusión en Facebook, en Twitter, incluso quienes tengan Instagram.
La idea no nada más que sea de difusión, pero también que sean para mostrar algunos temas de imágenes de la movilidad en Los Cabos. Y en esto que les mencionábamos, las siguientes fechas tenemos un webinar el día de mañana, que es como la continuación de para los que aún nos quieran acompañar obviamente que nos acompañen con esto, y es sobre acciones para mejorar la movilidad, casos de éxito de otras ciudades, que aquí en el chat incluso hemos estado viendo algunos casos de preguntas que si nos dicen, pues, por ejemplo, qué pasará con los proyectos que se plantean en el PIMOS al momento de ejecución, quién guiaría estos proyectos y quién los ejecutaría, el tema de la coordinación de los 3 órdenes. La idea de mañana es que podamos ver estos ejemplos de otras ciudades y que siempre es lo que a mucha gente les interesa. Compartimos también el vínculo para la siguiente sesión, la de mañana, a la misma hora. Y la próxima semana empiezan una serie de sesiones temáticas. A partir del martes, bueno, no la próxima, sí, la próxima semana, el martes 14 de abril, tenemos este tema de la movilidad, soluciones desde lo institucional. El miércoles 15, red vial estratégica y espacio público. El viernes 17 tenemos acciones para desincentivar el uso del transporte motorizado particular. El lunes 20, transporte no motorizado, ciclismo, el tema de peatones. El miércoles 22 de abril tenemos transporte público y turismo. Y el viernes 24 de abril tenemos un tema de seguridad vial. Les pido, por favor, a quienes no nos sigan aún en redes, que estamos en Facebook, Twitter e Instagram, y que ahí estamos compartiendo todos estos links, incluso en la propia página de internet. Ya están habilitados ya los registros a estos webinars para el que sea de su interés. Ojalá y la verdad es que sea de su interés todos estos webinars temáticos y que ahí nos pueden, que nos puedan seguir y acompañar, incluso a quienes están acompañándonos desde Los Cabos, que puedan difundirlo entre sus conocidos, que les interese participar ahí en esto y podernos dar mucha retroalimentación. Algo que Uciel, ya para cerrar, algo que Uciel nos ha comentado es que es importante que haya mucha difusión y que haya mucha participación en esto, pues obviamente ustedes son los que construyen estas acciones. Gracias, Jesús. Pues llegamos al término, disculpen, nos pasamos por 6 minutos, pero queremos iniciar y terminar en tiempo para que ustedes puedan programarnos en sus agendas. Nada más como ejercicio de cierre, quería ver si todos pueden activar su cámara, pues para despedirnos de todos, ver que hay gente aquí de todos los ámbitos. Ay, quiero ponerlo grande, ¿cómo lo hago? Sí. Disculpen, es que aquí es ¿no? No. Acá, sí. Ay, no. Ahí está. Ay, lo pude hacer. Gracias, Uciel. No sé si quieras tú mandarnos un mensaje de despedida en lo que los demás van poniendo su cámara y nos vemos a todos aquí. Listo. Ok, gracias, Salvador. Pues agradecerles a ustedes su participación. Sin duda, pues es una dinámica ahorita que viene muy bien, ¿no? Dado el contexto en el que estamos. Ante todo, que todos estén bien de salud, sus familias también, para todos los que estamos aquí en el webinar, y evidentemente toda la población de Los Cabos y de las ciudades donde nos acompañan, es lo principal. Y bueno, pues los esperamos mañana y la próxima semana en los webinars que van a estar. Y pues sí, ¿no? Ayúdenos a compartir más, porque precisamente vemos el escenario que pues no sabemos realmente si vamos a tener mayores condiciones o oportunidades para atraer participación o retroalimentaciones al PIMUS. Entonces vale mucho la pena el que podamos difundir este ejercicio ahorita en estos días, porque bueno, el contexto es así y pues lo importante es la salud en estos días. Y pues bueno, seguimos en esta dinámica y agradecerles a todos por estar acompañándonos. Bueno, pues gracias a todos y nos vemos pronto. Mañana tenemos otro. Y gracias a ti todos, que estén muy bien. Hasta pronto, Ariel, Carlos, Atsila, muchas gracias por tus preguntas. Selma, María del Pilar, Zaira, gracias por acompañarnos desde la Ciudad de México, colega y amiga, gracias. Rubí, Germaín, Dayanara, Edson, Chuy, Carlos López, Beatriz, Betzabel, Cristian, Jesús, María Antonieta, Carmona, Patricia Valderraín, Erandi, Irving, Daniela, Gabriela, Alma,
Erandi, allá dije, perdón, Alma Lorena, Dinaí, Roberto, Germán, Cristian, Víctor, Blanca, Luis Julián, Ulises, Gilberto, Samantha, Edgar Sánchez, Yasmín, Alejandro López Tiani, Carolina Guisado, Lénida, Julia, Jesús, Fernando, Enrique y Francisco. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Ujú.